Así que vamos a seguir vamos a ir a nuestro pasaje bíblico esta mañana. Venimos con una serie, con una del libro de Primera de Samuel. ¿Cuántos lo recuerdan? Una pregunta, ¿hay alguna persona nueva por primera vez aquí en la iglesia? Que nos visite por primera vez, bienvenida. ¿Alguien más? Bienvenida. Démosles un aplauso de bienvenida en esta tarde a aquellas personas que vienen por primera vez. Siéntate como en casa y gracias por haber sacado parte de tu tiempo para estar aquí en esta tarde. Yo sé que tu vida a partir de aquí no va a ser igual. Dios tiene algo no bueno, sino excelente para ti, para todos los que nos visitan y para los que venimos cada día igual. Dios tiene algo nuevo para ti. Así que vamos a ir al libro de Primera de Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová y donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Y Samuel, entonces, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Vamos a dejarlo hasta ahí, luego ya seguimos. Pero aquí estamos viendo la historia del llamamiento de Samuel. Cómo Dios llama a Samuel. Y hoy esta palabra viene para ti y para mí acerca del llamado. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado y nosotros hemos hecho caso omiso a ese llamado? Y cuando llegaba este tema para predicar, para mí era muy confrontante poder predicar acerca del llamado. ¿Cuántas veces Dios me ha llamado y yo le he dado la espalda a Dios y he dicho, ahora no? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado y tú y yo hemos hecho caso omiso al llamado de Dios? Y tenemos que entender que si por algo vinimos a esta tierra, es para poder servirle a Él y poder ser instrumento en sus manos. Realmente, a veces hay cosas que te emocionan. Ver un partido de fútbol, a lo mejor ver obras terminadas, pero no hay nada más satisfactorio que ver una persona rendida a los pies de Cristo. Cuando uno puede ver un hombre, una mujer o un niño, ver su antes y su después, nosotros hacemos obras y a veces en las páginas web uno pone el antes y el después. Y la gente le llama la atención eso y lo mira y dice, wow, ¿cómo era la casa de fea y cómo la dejaron? Y preguntan, ¿y quién hizo eso? Y uno, aquel. Y eso a mí hombre, te sube un poco el ego, no te vaya a mentir. Pero cuando uno ve una vida restaurada,
Y dice, esa mujer que llegó hoy por primera vez a la iglesia, esto era ella ahora. Y dentro de unos meses, transformada, hogares destruidos, a punto de divorciarse. Y un día verlos rendidos a los pies de Cristo y poder decir, mi padre estaba a punto de divorciarse, pero un llamado cambió ese matrimonio, cambió su hogar. ¡Wow! Eso no tiene precio. Y eso sí que vale la pena. Pero muchas veces este hombre que está aquí le ha dicho, yo no. Y he callado cuando he tenido que hablar. Y ahí vemos la historia, no quites porfa el pasaje, déjalo ahí. Vemos la historia de Samuel. Samuel, su madre, ya sabemos la historia. Ella no podía tener hijo, Ana. Y le pide a Dios un hijo. Dios le da ese hijo y le dice que una vez que lo tenga, ella lo va a consagrar a Dios. Y lo lleva al altar, lo lleva a la casa de Dios. Y ahí, junto a Elí, el joven es entregado. Pero Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. ¿Por qué escaseaba la palabra de Jehová en aquellos días? Te preguntas, ¿sabes por qué? Por la dureza del corazón del ser humano. Por la dureza, por la perversidad que había en ese momento en el pueblo. Es como cuando uno como padre le dice a un hijo, mira, por aquí no es. Una vez, hijo, no lo hagas así. Papá, es que yo lo hago así porque todo el mundo lo hace así. Es que yo lo hago así porque a mí me da la gana. Hijo, no lo hagas así una y otra vez. ¿Tú qué haces en ese momento? ¿Qué haces? No hablas más. Lo dejas. Te callas. Dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy escuchas la palabra de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra escaseaba en aquellos días. No había visión. No había visión. Le pregunta, no había visión en el pueblo. Y en el capítulo 2, el versículo 2, entonces aconteció que un día que estando Elí acostado junto al aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, en el 3, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y me llama la atención, ¿por qué la Biblia hace énfasis que Samuel estaba durmiendo en el templo? ¿Donde estaba qué? El arca. ¿Y el arca qué simboliza? La presencia de Dios. Entonces, ese llamado a tu vida y a mi vida va a ser en un lugar, va a ser en este lugar, va a ser en una iglesia, va a ser en un lugar donde la presencia de Dios se manifieste, donde la presencia de Dios sea real. Ahí en ese lugar va a ser ese llamado para nuestras vidas. Entonces, cerca de la presencia de Dios, queridos padres, nosotros tenemos que, no sé si someter o intencionalmente buscar crear un ambiente en nuestra casa apropiado, propicio, para que nuestros hijos, la presencia de Dios, si ellos no vienen aquí, poder nosotros crear una iglesia en nuestra casa. ¿Cómo llevar la iglesia de aquí a la casa? Si ellos no quieren venir aquí, créales un ambiente ahí en casa, en adoración, en alabanza, que tu casa y mi casa sean casa de Dios y puerta del cielo. Mira, me llama la atención cuando llega Josué después de haber pasado el pueblo en el desierto, llegan a la tierra prometida y se les para delante del pueblo y le dice, ustedes decidan a quién quieren adorar, a qué Dios quieren servir. ¿Y qué dijo él? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y hoy en día, como es que hemos cambiado el patrón, entonces nosotros le decimos a la gente que no conoce a Dios que tiene que venir a la iglesia, que venga a la iglesia. Pero a nuestros hijos, cuando no están haciendo las cosas correctas, le decimos, bueno, ustedes decían que cogen. No, hemos cambiado los patrones. Josué no dijo eso. A los hijos, no, el hijo no quiere venir. Pues usted decía lo que usted quiere hacer. Usted no quiere escucharla, no quiere servir a Dios. Usted decía si lo sirve o no. Y al pueblo, a las personas que no son nuestros hijos, que no, decimos, no, usted venga a la iglesia.
Josué no lo hizo así. Josué dijo, no, mi casa y yo, ustedes, a los que no conocían, a los que no eran de su casa, le dijo, ustedes decidan, pero mi casa servirá a Jehová. Y nosotros le decimos a los de la casa, ustedes vengan aquí, pero a los de nuestra casa, a nuestros hijos le decimos, pues si no quiere venir, que no venga. Usted no siente gana, pues no vaya. No es así. No es así. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. De una u otra manera nosotros vamos a crear un ambiente propicio, adecuado, no imponiéndoles, sino creándolo. Porque ¿sabes una cosa? El Dios al cual tú y yo le servimos, Él es poderoso para podernos dar la sabiduría, darnos la palabra, para poder hablar al corazón de nuestros hijos. Entonces, ahí estaba en la presencia de Jehová y llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Entonces, algo importante, si Samuel cuando escucha la voz, él dice, heme aquí. Ahora, hablaba el pastor esta mañana y él decía que esa voz era una voz como de hombre, porque él pensaba que el que le estaba llamando era Elí. ¿Y a dónde corre? Y corriendo, luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y a veces cuando viene ese llamado de Dios a nuestra vida, cuando nosotros tenemos las cosas claras, a lo mejor hoy tú viniste aquí y a lo mejor tu esposa o tu esposo te dijo, otra vez, otro culto, ¿para qué vas a ir si tú no has cambiado? ¿Para qué vas a ir otra vez a la iglesia si sigues maltratándome? ¿Para qué vas a ir otra vez a la iglesia si sigues tomando? ¿Para qué vas a ir otra vez a la iglesia si sigues emborrachándote? ¿Para qué? Y a lo mejor le dijo, ve y acuéstate, le dijo Elí. Y corriendo luego Elí dijo, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. ¿Para qué? ¿Para qué viniste hoy? Si luego vas a salir haciendo lo mismo. Queridos amigos, mira, hay algo importante. Tú podrás creer que un día vas a hacer lo mismo, pero llegará el día, un día que estando en la iglesia, en el templo como estaba Samuel, tu vida y mi vida cambia, no para una semana, sino para el resto de nuestra vida. Yo he conocido hombres que no han podido dejar la cocaína, venir a la iglesia y a la vuelta, otra vez con sus gramitos aquí. Yo no puedo dejarlo. Viene a la iglesia, sale de la iglesia y sigue fumando. Pero un día, el Rey de Reyes se hace presente y saliendo de la iglesia vuelve a lo mismo. Y de repente, un ruaz, un acto, en un segundo, Dios transforma la vida del ser humano, de un ser humano. Salió de aquí a querer hacer lo mismo y eso se le devolvió. Y ya dijo, ya le tengo asco, ya no puedo hacer eso más. Siguió viniendo a la iglesia. En un de repente, me dijo, mucha gente me juzgaba y sabían que yo venía aquí y salía a hacer eso. Pero en un momento, estando en la casa, en el templo, Dios de repente tocó su vida, le fue confrontado con su pecado y nunca más volvió a ser el mismo. Hoy, no sé por qué situación tú estés pasando, ni que te puedan juzgar por los años que llevas de haber entregado tu vida a Dios. Mira, yo te puedo decir, en un de repente, Dios transforma nuestras vidas. Para el que cree, todo le es posible. Y al Dios al cual tú y yo servimos, no es un Dios de barro. Él no es hijo de hombre para que mienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquel que cree, como Samuel, lo llamó una vez. Otra vez, seguimos. Él se volvió a acostar, lo llamó y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí,
¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate otra vez. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto me llama la atención. Dice, no, ahí, un momentito ahí. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto me llama la atención. Y Samuel no había conocido a Jehová. Queridos amigos, ¿cuántos de nosotros llevamos un año, unos meses viniendo a las iglesias y no conocemos todavía, ni la palabra se nos ha sido revelada? Mira, yo entregué mi vida a Dios aparentemente y estuve 2 años durmiéndome como te estás durmiendo tú ahora ahí, aquí en la iglesia, durmiéndome ahí. 2 años durmiéndome en la iglesia. Venía a la iglesia, terminaba la alabanza y cuando la alabanza terminaba, empezaba a dormirme. Ahí, cogía y empezaba a hacerme así para no quedarme dormido. Y no había manera, había una lucha. Yo no le encontraba sentido el por qué venir a la iglesia. Porque si tú y yo hoy estuviéramos en un partido de fútbol, tú y yo nosotros nos quedaríamos dormidos. No. Esa gente cuando está ahí, yo los he visto, yo voy al estadio y veo con la pasión que ellos pueden coger y van corriendo. Cuando el partido es a las 9:45, esta gente tú los ves ahí en el Wanda, van corriendo y corren porque el partido les va a empezar. Y nosotros venimos a la casa de Dios a servirle a aquel que nos ha dado todo. Aquel que nos ha dado todo no se merece menos que un momento, media hora de nuestro día para poderle estar atento a su palabra. Dios es real. Dios es real. Entonces, yo venía y me dormía 2 años durmiéndome y venía por compromiso. ¿Sabes por qué venía? Porque mi esposa me decía que viniera. Y así yo venía a la iglesia una y otra vez. ¿Y sabes por qué? Porque a mí la palabra no se me había revelado. Porque yo venía por compromiso. Como vienes tú hoy a la iglesia, vienes por compromiso. Porque alguien tienes que venir a ver si esa mujer a lo mejor se quiere casar conmigo solo por compromiso. Vengo por tradición. Vengo hoy a la iglesia porque para calmar mi conciencia, pero la palabra, yo no tenía una relación con Dios. Yo no le había conocido. Yo tenía 2 años, pero no le había entregado mi corazón realmente a Dios. Pero un día, de repente, con una adoración, con una alabanza, Dios me quebrantó, transformó mi corazón. Y desde ahí yo le decía a Dios, yo no puedo, yo no, ¿cómo te puedo decir que te amo? Yo miraba que la gente se gozaba en la alabanza y yo no sentía nada. Yo veía que la gente lloraba y yo no podía llorar. Pero ese día Dios transformó mi corazón y yo tomé una decisión. Y yo dije, si mi esposa hoy no fuera más a la iglesia, mira, yo leía la Biblia solo cuando ella venía y la leíamos. Y cuando yo miraba cuál era el pasaje que tocaba leer en la noche y miraba que era largo, yo decía, wow, ojalá no viniera hoy a la casa para leer la Biblia. Solo lo leía por ella, porque y Samuel no había conocido aún ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Cuando la palabra de Dios es revelada en nuestra vida, entonces adorarle. ¿Cómo podemos adorar por una eternidad cuando no somos capaces de adorar aquí ni media hora? ¿Cómo pretendemos estar diciéndole santo, santo sobre una eternidad cuando no quiero escuchar sus adoraciones, cuando no quiero estar tiempo con Él? ¿Cómo? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Mira, perdóname que me estoy saliendo del tema. Entonces, la palabra no había sido revelada. Queridos amigos, mira, yo entiendo esto. Pasamos al pasaje porque si no me voy a salir de él. Y Jehová pues llamó la 3ª vez a Samuel y él se levantó y vino allí y dijo, heme aquí,
¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Ya Elí entendió que no era cosa de Samuel, ni que tenía que perturbarle el sueño, sino que Jehová le estaba llamando. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí. Bueno, entonces, vale, siguiente, el 9. Y dijo Elí a Samuel, ven, acuéstate. Si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. El 10. Y vino Jehová y se paró. Vino Jehová y se paró. Y llamó como las otras veces a Samuel. Y Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y entonces han pasado los días. Pero si hoy Jehová te llamara nuevamente, ¿tú qué le vas a decir? Andrea, Sofía, Juan, ¿te taparás los oídos? ¿O dirás como dijo Samuel, habla, porque tu siervo oye? Oye, habla, porque tu siervo oye. Y este llamado es para nosotros. Mira, queridos amigos, nosotros fuimos llamados a transformar a una generación. Hemos sido llamados a transformar nuestros hogares. Queridos padres y madres de familia, los días son difíciles. Y tú y yo, que tenemos hijos adolescentes, los días son difíciles. Cuando ellos vienen y se meten en esas tablets, en esos dispositivos, y pasan tanto tiempo enganchados, horas, y tú y yo no encontramos una respuesta a ese problema. Y lo vemos que se están perdiendo en medio del Instagram, del Facebook, del Spotify, de mil de cosas. Y su mente está siendo absorbida por ellos. Nosotros somos llamados como padres a una respuesta para eso. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Dios. Pero le pido a Dios, aunque yo tengo uno de 18, una de 15, uno de 10, y cuando los veo así, yo digo, estos no son mis hijos, que los levantamos y los presentamos aquí en el altar, y los veo siendo influenciados por tantas personas a través de las redes sociales, me preocupo y voy y digo, háblame, que tu siervo te oye, porque yo necesito una palabra para hablar al corazón de mis hijos. Yo necesito una palabra para hablar al corazón de mis hijos. El centurión lo entendió y le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Queridos amigos, tus hijos y mis hijos necesitan que tú y yo podamos estar escuchando la voz de Dios. Y si nosotros no escuchamos la voz de Dios, ¿qué voces están escuchando? Nuestros hijos están escuchando muchas voces y hablan a sus oídos, hablan a su mente, hablan a su corazón, y cada día se vuelven más herméticos y se cierran y ya no quieren ni hablar contigo. Pero si la palabra, como vino la palabra a Samuel, viene del reino de los cielos para ti y para mí, tú tendrás palabra para hablar a tu hijo. Y como dijo el siervo, mi siervo sanará y mis hijos serán transformados, no por mi palabra, sino por la palabra que Jehová ponga en mi boca. Porque la palabra que pone Jehová en mi boca no vuelve vacía, sino que hace el efecto para el cual ha sido enviada. Nosotros no necesitamos tú puedes llevarlo donde tú quieras, estás libre de hacerlo, pero yo sí creo que necesito escuchar como Samuel la voz de Dios, acudir al llamado. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hijos están gritando y tú y yo no le escuchamos
¿Sabes por qué? Porque están en su habitación. Y antes, al menos colocaban la música y tú podías oír lo que ellos escuchaban. Hoy se ponen unos cascos y tú no escuchas que ellos están escuchando, ni te das cuenta, hasta que ha hecho tanto daño a sus corazones y les preguntan, ¿qué pasó? ¿A quién escuchaste? Dejé de escuchar la voz de Dios, dejé de escuchar las alabanzas, dejé de escuchar lo que me acercaba a Dios y me he alejado. Y sin darnos cuenta, están en otro cuento. Pero nosotros hoy tenemos un llamado y tenemos una responsabilidad de poder decir, habla, Jehová, que tu sierva, tu siervo te escuche. Porque tenemos, mira amigo, Dios los hizo a ellos, nos hizo a nosotros. Y si nos ha dado palabra, que nada de lo que nos ha dado se pierda, menos nuestros hijos se van a perder. Tú no has venido aquí esta tarde a un culto más. No has venido a escuchar a un hombre. Yo te estoy seguro, Dios está hablando a tu corazón en esta mañana, noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Tenemos una responsabilidad muy grande. A Samuel, Dios le llamó. Samuel atendió el llamado. Y si pasamos al siguiente versículo. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en la casa de Israel, que a quien la oyere le retendrán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No quisiera encontrarme un día delante de Dios. Él tenía una palabra, pero más adelante el pasaje nos relata que esa palabra, la cual Dios le había dado a Samuel, él tuvo miedo, tenía miedo. En el 13, creo que más adelante, no, el 14, en el 15, él dice que, podemos poner el 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová y Samuel temía de descubrir la visión a Elí. A veces Dios nos hace un llamado y nosotros tenemos miedo. ¿Y sabes por qué tenemos miedo? Porque creemos que nosotros somos los que vamos a transformar a las personas que Dios nos manda que le hablemos. Nosotros no. Nosotros no transformamos a nadie. Es más, no convencemos de pecado a nadie, ni aún a nuestros hijos. El único que convence de pecado es el Espíritu Santo. El único que redarguye es el Espíritu Santo. El único que guía hacia toda verdad es el Espíritu Santo. Y Elí le dijo, dime lo que te ha revelado. Y él tenía miedo en decirlo. ¿Sabes? Si Dios nos demanda algo, hagámoslo. Perdona, ¿hasta qué hora tengo tiempo para...? Pensaba que iba a ser mucho... 10 minutos. Pensaba que iba a ser mucho tiempo y se me está cortando el tiempo. Y sabes, Dios en ese momento estaba hablando a Samuel. Y hay veces tú y yo tenemos una palabra y nosotros no queremos hablarla, queremos callarnos. Y aún a nuestros hijos. Pero si Dios nos ha llamado, tenemos que llenarnos de valor y entender que aquel que nos ha llamado, Él nos va a revestir de poder y autoridad para poder hablar. Aún a veces a nuestros hijos tenemos miedo de hablarle. No, dile esta palabra, que cuando ellos vengan a preguntarnos, nosotros tengamos una respuesta a su conflicto. Papá, ¿qué hago con esta situación? A veces me ha tocado decirle a mis hijos, hijo, espérame, dame unos 2 días para poder responder a tu pregunta. Me dice, ¿no tienes la respuesta ya? Le digo, dame 2 días. Y yo, hace 2 días es el tiempo que puedo tomar para ir al lugar, buscar la presencia, buscar la voz de Dios. Dios, ¿qué le respondo? ¿Qué le respondo?
¿Y ustedes qué creen que Dios hace? Dios da una palabra. Y cuando me dicen, ya llegaron los 2 días, les digo, ya tengo la respuesta. Queridos amigos, Dios es real. Dios es real. Y cuando este caso le pasó a Samuel, recuerdo una vez un amigo llega a los caminos del Señor y le dijo, Dios me reveló una palabra. Y yo tenía miedo decirle. Y luchaba y luchaba. Y yo le digo, querido amigo, yo no sé cómo lo vayas a tomar, pero tienes un problema en casa. Si tú no sacas a esa persona, va a destruir tu hogar. Él va y lo cuenta a su esposa. Y su esposa le dice, eso que tú le contaste a él, es que se lo está inventando. Dije yo, no, eso ya no es problema mío. Yo simplemente le estoy diciendo que si no lo sacas, va a destruir tu hogar. No importa si tu amistad la pierdo. Yo cumplí con decirte la palabra. Si tú no lo quieres escuchar, yo ya no puedo hacer nada. Hizo caso omiso a la palabra. 1 año o 2 años más adelante, su hogar estaba destruido. Aquella persona que le dije que no edificaba, que no convenía tenerlo en casa, dañó la casa, destruyó el hogar, acabó. Esa misma palabra, hoy, si nosotros no inclinamos nuestro rostro, si nosotros no atendemos al llamado que Dios nos está haciendo hoy, yo prefiero hoy poder tener tiempo para hablar al corazón de mi hijo y que un día no sea tarde y tenga quién sabe de dónde irlo a rescatar porque no escuché el llamado de Dios. Si Dios nos ha llamado, atendamos a su llamado. Levantémonos a buscarle. Abrémosle un lugar en nuestros hogares donde Él pueda reinar y no a medias. Dale la libertad al Espíritu Santo de que Él se pueda mover en tu casa. Y no te lo digo por decírtelo. Tú y yo necesito de Dios. Yo necesito escuchar la voz de Dios para poder cumplir con el llamado. Pero aquel que me llamó, aquel que me regaló los hijos, aquel que me regaló la esposa, me dará la sabiduría y me dará la palabra como se la dio a Samuel para hablar a tu casa y a mi casa. Dios no miente. Y tú me podrás decir, yo vine hoy por primera vez aquí a la iglesia. Yo llevo años viniendo a la iglesia. Y lo que tú estás diciendo, yo no lo he visto. Te puedo creer. Yo también llevaba 2 años y solo venía a dormirme allá atrás. Pero siendo sincero con Dios, le dije, yo no puedo seguir más así. Yo no encuentro sentido ir a la iglesia. Yo no le hallo. Yo veo que la gente dice que te ama, pero yo realmente no siento amarte. Pero Dios escuchó mi clamor. Escuchó mi sinceridad ante Él. Y un día, un grupo compuso una canción para ministrar mi corazón. No lo busque en YouTube, que no lo va a encontrar. No lo está buscando. Yo digo, Señor, esa canción, ese grupo la compuso para conectarme con tu espíritu. Para mí compusiste esa canción. Para mí. Nunca la encontré. La he buscado por mucho tiempo. Pero con esa canción, Dios me enamoró y me dio una identidad de ser hijo. Yo me siento como hijo de Dios. Me siento amado por Dios. Dios nos ha llamado, amigos. Y cuando te decía del tiempo, a lo mejor tú dices, yo no lo he visto obrar, porque tú lo quieres ver en cosas muy grandes. Pero yo te digo algo en esta mañana, en esta tarde, empiézalo a ver en lo pequeño y da gracias a Dios por lo pequeño. Si tú eres capaz de ser agradecido con Dios en lo pequeño y verlo obrar en lo pequeño,
un día lo vas a ver obrar en lo grande. Dale gracias a Dios por lo pequeño, porque Samuel, su llamado empezó desde niño. Él no esperaba a lo mejor estar siendo el profeta de toda una nación, pero aprendió a ser agradecido en lo pequeño. Mira, uno de los códigos que yo trato de transmitir a mi familia, a mis hijos, es dar gracias. Da gracias. Da gracias. Si es mucho, yo lo aprendí a ver en lo pequeño. Y el de lo pequeño lo he visto obrar en lo grande. Y Él es así. Él es real. Dios es real. Dios es real. ¿Por qué no creerlo si es tan sencillo? Mira, esta semana, ya termino, Dios me reveló a un amigo y su esposa. Cada X tiempo tiene un tumor en su cabeza que le crece hasta casi 10 centímetros. Es su tercera operación. Esta semana, el día miércoles, le operaron. El lunes le llamé y le dije: dile a ella que si quieres que oremos por ella. Yo he visto sanidades de cáncer. Yo no sano, pero conozco a aquel que te la puede sanar. Pero no quiero ni siquiera ir a su casa, porque entiendo que en el momento en que ella está, a lo mejor no quiere recibirme. Solo diles que si al menos por teléfono me deja orar por ella. No vale nada, no cuesta nada. Al día siguiente me dijo: no quiere. Dice que no le interesa a Dios. Es triste, pero seguiré orándole a Dios, porque si Dios lo ha puesto en nuestros corazones para orar por ella, ella no está por encima de Dios. No. Queridos amigos, atienda el llamado. Tu casa te necesita, tu familia te necesita. ¿Sabes? No necesitas, para transformar tu generación, tener una herencia de casas. Solo una decisión cambiará una generación. Si tus padres fueron borrachos o no, si te abandonaron o no cuenta mucho. Sí importa. Pero sabes, una decisión hoy, un de repente hoy, transformará tu vida y la de tu generación. Si Dios lo hizo con nosotros cuando no queríamos y no teníamos una relación con Él, ¿cuánto más no lo hará contigo? Es oscuridad y no les puedo ver a todos, pero no interesa que yo les vea. Dios les está mirando y ustedes saben de qué les estoy hablando. Aquel que vino por primera vez y nunca, o a lo mejor escuchó otras veces, varias veces le han hablado y no ha querido entregar su corazón a Dios, hoy es una buena tarde para entregar tu corazón a Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo quiero que levantes tu mano de donde está aquella persona que por primera vez dice: yo escuché hoy que tú llamas. Él te está llamando hoy. Puedes levantar tus manos y hacer una oración. Es más, puedes dar un acto más de fe. Puedes pasar aquí adelante. Yo voy a orar por ti. No te avergüences. No te avergüences. ¿Sabes? Dios es real. Dios es real. Dios es real. Pasa, vamos a esperarte. El Dios que transforma está aquí. El Dios que restaura está aquí. Aquel que servimos es real. Él es real. Él es real. Yo quiero que hoy que tú estás aquí, no me mires a mí. Imagínate
que hoy te presenta delante de esa cruz. Y estamos tú y yo frente al Gólgota. Como estaban los dos presos, uno a la izquierda, otro a su derecha. El uno lo injurió, el uno le hizo de menos, pero el otro le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le dijo: hoy de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso taladra mi corazón, porque ese mismo Dios, ese mismo Jesús, hoy está aquí para decirles: si tú crees, si tú abres tu corazón y me dejas entrar a Él, yo haré de ti cosas grandes, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que Él tiene preparado para aquellos que le aman. Muchas gracias por acompañarnos y ser iglesia allí donde estás. Te esperamos en la próxima celebración. Dios te bendiga.